Vamos a estudiar esta mañana el capítulo 11 de Daniel, como les había comentado. Definitivamente es el pasaje más difícil de todo el libro de Daniel, porque es un pasaje muy largo. Es un pasaje muy largo que contiene unas profecías que se cumplieron unos 300 años después de que se dieron. Parte de esas profecías y otra parte de ese capítulo es un anuncio acerca de los últimos tiempos, un anuncio profético que se está cumpliendo y se va a cumplir en nuestros días. Yo quiero confesarles que cuando yo leí el pasaje por primera vez no le entendí nada. Es probable que ahorita que tú también lo estés leyendo conmigo a lo largo del mensaje te vas a dar cuenta que es un pasaje así como complicado, que batalla uno para encontrar el mensaje que Dios tiene para nosotros, pero conforme fui estudiando el pasaje, meditando el pasaje y apoyándome en ciertos eruditos, expertos que han analizado esto por años, pude ver con un poquito de mayor claridad qué es lo que Dios quiere decirnos. Y lo primero que tenemos que decir es que este pasaje, el capítulo 11, está pegadito al capítulo 10 y al capítulo 12. Es una misma visión que Dios está dando en estos tres pasajes. Solamente que en esta porción empieza a dar una serie de profecías que tuvieron un cumplimiento impresionante, detallado. Vamos a estar viendo algunas de ellas. Y dentro de todo esto, dentro de todo este mensaje profético, el Señor tiene algo para nosotros que yo confío que Él te dará esta mañana. Así que pensé que para poder servirlos y explicarles este pasaje, que son como unos 48, 49 versículos en 50 minutos, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el pasaje en dos puntos, bien sencillitos. Y antes de cada punto, lo que vamos a hacer es que yo les voy a explicar primero el cumplimiento histórico de las profecías. Nos vamos a meter un poquito en la historia secular para que ustedes se asombren junto conmigo de todo, de cómo Dios predijo que sucederían una serie de cosas y que veamos ese cumplimiento tan tremendo. Y una vez que yo te diga su cumplimiento histórico, nos vamos a meter en el texto para que tú puedas visualizarlo un poquito mejor. Así que nos vamos a ir al revés como tradicionalmente lo hacemos. Va a ser así como esas películas que de repente te ponen el futuro y luego el presente, que parece así como que, caray, ¿qué está pasando? Pero confío en que si lo hacemos de esa manera, tú vas a poder entender el pasaje un poquito mejor. El título de este pasaje es La persecución del creyente y su exaltación final. Y lo vamos a estudiar de Daniel 11:2 al capítulo 12, versículo 3. Y el primer punto que quiero tratar con este pasaje, lo pudiéramos resumir así: Dios conoce lo que sucederá en tu vida. Ese es el primer punto. Dios conoce lo que sucederá en tu vida. Vamos a estudiar 20 versículos donde básicamente se narran, o más bien se profetizan 3 eventos históricos que terminaron siendo cruciales para el pueblo de Israel. Mucha de esta profecía se cumplió en el periodo intertestamental, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si tú quieres saber qué es lo que sucedió entre estos dos testamentos, estas profecías nos dan son como una ventana que nos ayudan a ver de una manera clara cómo fue la vida del pueblo de Israel durante esos años. Entonces son 3 eventos básicamente que se narran, se profetizan en esta primera porción. La primera de ellas es el crecimiento de Persia y su caída. La segunda de ellas es el poderoso levantamiento de Alejandro Magno, y luego cómo su reino es dividido en sus 4 generales principales. Y por último, se empiezan a describir una serie de guerras entre 2 reinos del general, de uno de sus generales que estaban en el norte, que era Seleuco, y otro general que estaba en el sur, que era Ptolomeo.
básicamente es lo que vamos a ver en esta primera porción. El Señor profetiza al pueblo de Israel que iban a haber 3 reyes que se iban a levantar en Persia, y que después de estos 3 reyes se iba a levantar uno que iba a prosperar más que todos, y nosotros sabemos que ese fue Jerjes, que gobernó Persia, el imperio medo-persa en su cúspide. Gobierna el imperio medo-persa en su cúspide e incita al imperio a pelear con Grecia. Lo único que terminó haciendo es que terminó perdiendo en la batalla de Salamis, y a partir de ahí se vino de caída su imperio. Después de que nos describe esto, empieza a hablar de Alejandro Magno, como les dije ahorita, de su crecimiento impresionante, de cómo se convirtió en un gobernante que básicamente hacía lo que quería, que un día muere y que su reino es tomado no por uno de sus familiares. Todo el mundo esperaría que un reino de esa magnitud pues va a seguir siendo gobernado por uno de los suyos, un hijo de él. Pero el reino de Alejandro Magno no fue gobernado, sucedido por uno de los suyos, sino por sus 4 principales generales: Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Y después de eso, la profecía, como les dije ahorita, nos empieza a explicar cómo Ptolomeo y Seleuco empiezan a pelearse continuamente, el norte contra el sur, y eran las batallas básicamente más importantes para el pueblo de Israel porque ellos estaban en medio. Ellos estaban en medio de Egipto y de Siria. Entonces todo el conflicto lo vivieron ellos, porque cuando venía un ejército para pelear contra ellos, pues pasaba por encima de ellos y viceversa. Entonces fueron las guerras más, podríamos decir, relevantes para ellos, que el Señor quería que ellos supieran. Un teólogo que se llama John Wildengay, que es un erudito muy reconocido del Seminario Teológico Fuller, dice que en esta porción que vamos a leer ahorita podemos nosotros identificar de una manera bien clara y sencilla a 13 de los 16 gobernantes de estos 2 grandes imperios, de Egipto en el sur y de Siria en el norte, que estuvieron en el poder entre el 322 a.C. al 163 a.C. A mí me encantaría que tuviéramos el tiempo para dar así un poquito más de detalles de cómo esta asombrosa profecía se cumplió de una manera bien precisa, pero no podemos hacerlo en 50 minutos. Pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a ver uno de ellos, uno de esos detalles, para que tú enfrentes un poquito la precisión de las profecías y las predicciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que va a suceder en la vida de su pueblo. Dios sabe lo que va a suceder en tu vida. Así que cómo no me acompañan ahora sí a leer Daniel 11, versículo 2. Conforme lo estamos leyendo, quiero animarte a que pienses en estas cosas que les estuve diciendo. Y ahora te declararé la verdad. He aquí se levantarán 3 reyes más en Persia, y un 4.º rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Fíjate la profecía. Por nombre, el Señor menciona el imperio contra el cual los persas pelearían. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Alejandro Magno. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos. 4 generales, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Entonces el rey del sur se hará poderoso, el rey de Egipto,
Y uno de sus príncipes será más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio, y años después harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar, y vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte, y contenderá con ellos y prevalecerá. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro los tomará y se los llevará a Egipto, y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte. Antes de analizar el mensaje que Dios tiene para nosotros aquí, quiero decirte más un detalle. Un cumplimiento histórico de esta profecía. Tomen en cuenta, por favor, que estas predicciones se hicieron aproximadamente en el año 536 antes de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Por el versículo 10:1, el año tercero del rey Ciro. ¿Ok? Entonces, más o menos en el año 536. Y fueron cumplidas al pie de la letra 280 años después, más o menos en el 250 antes de Cristo, cuando Ptolomeo II, el rey del sur, intentó hacer una alianza de paz con Antíoco II, el rey del norte, el rey de Siria. Esta alianza consistía en enviar a su hija Berenice a que se casara con él. Eso es lo que vemos en el versículo 6. Años después harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. El plan que ellos tenían era que Berenice se casara con Antíoco y que se divorciara de su esposa Laodice, y que de esa manera desheredara a sus hijos y que el reino se quedara con uno de los descendientes de Berenice y Antíoco, para que él tuviera alianza con Egipto y fuera un reino unificado. Pero Laodice, muy lista, se dio cuenta de eso y envenena a Berenice y a Antíoco. Y este mismo año, providencialmente, Ptolomeo II se muere en Egipto. Y estaba predicho, velo conmigo en el versículo 6. Ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con el que la entregó. Después de que muere Ptolomeo, uno de sus hijos toma el poder. Ahí dice en el versículo 7, un vástago de sus raíces. Este cuate después invadió a los selúcidas y conquista su capital exactamente como Daniel lo predijo. Eso lo vemos en el versículo 7. Vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y prevalecerá. Si tuviéramos el tiempo, pudiéramos analizar todos estos detalles de este capítulo y ver su cumplimiento exacto. Aquí, por ejemplo, se habla de Cleopatra. Se habla de la famosa guerra donde Egipto va a Siria a reconquistar a sus dioses para llevárselos a Egipto y cosas como esas. Déjenme seguirles leyendo para que ustedes sigan viendo las cosas tan precisas que el Señor siguió profetizando. Continuamos en el versículo 9. Y este entrará en el reino del rey del sur y luego se volverá a su tierra. Pero sus hijos se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos. Y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Y se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y éste levantará una gran multitud. Pero esa multitud será entregada en manos de aquel. Cuando se haya levantado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo.
En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur, los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada. Y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistir. Pero el que viene contra él hará lo que quiera, y nadie podrá resistirlo, y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando la destrucción en su mano, y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá a su lado. Ahí está Cleopatra. Entonces volverá su rostro hacia las costas y tomará muchas de ellas, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta. Además hará recaer sobre él su afrenta. Después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no se le hallará más. Y se levantará en su lugar otro que enviará un opresor a través de la joya de su reino, pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. Una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es: ¿por qué el Señor quiso darnos una profecía tan precisa en este pasaje? ¿Por qué quería Dios que su pueblo entendiera que Él con precisión sabía lo que ocurriría en el futuro? Y yo creo que la respuesta es bien sencilla. El Señor quería que su pueblo supiera que Él sabía lo que les iba a suceder a ellos. Que creo que es el mensaje bien sencillo que tú y yo podemos obtener de aquí. Dios sabe lo que va a suceder en tu vida. Dios conoce lo que va a suceder en tu vida. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Ese es el mensaje que hemos estado escuchando del libro de Daniel. Déjame leerte bien rápido el capítulo 4, versículo 34. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Esa es la visión que Dios nos está presentando de Él mismo en este libro. Y ahora lo vemos traducido en estas profecías precisas que Dios le está dando a los suyos, porque quiere que ellos sepan que Él sabe, que Él conoce a la perfección lo que va a suceder en sus vidas, como conoce de una manera detallada lo que sucederá en tu vida y en mi vida. Y lo conoce porque Él tiene el control. Por ejemplo, Dios sabe cuánto tiempo vamos a vivir tú y yo. Dios sabe cuánto tiempo van a vivir nuestros hijos. Él sabe cuándo vamos a morir, cómo vamos a morir. Él sabe cómo morirán nuestros hijos. Él sabe cuál es el siguiente carro que tú te vas a comprar. Él sabe dónde vamos a vivir en nuestra vejez. Él sabe el ingreso que tú y yo tendremos en nuestro retiro. Él sabe todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. El mensaje que quiere el Señor que los israelitas y que nosotros entendamos por medio de profecías así es que Él ha orquestado los detalles de nuestras vidas. No solamente tiene el control de los reinos en un sentido macro, así general. Él tiene control también de los detalles específicos de cada uno de nosotros. Él tiene control del lugar donde tú estás trabajando, del lugar donde tú vives, de las personas que te rodean. Y Él sabe todas estas cosas porque Él tiene el control. Si ustedes y yo simple y sencillamente abrazaríamos esta verdad, nuestras vidas estarían caracterizadas de paz. Vivimos en una época donde el estrés abunda. Dicen algunos reporteros que es la primera causa de muerte en el mundo, que está detrás de todas las principales patologías como los infartos, la diabetes y todas esas ondas.
Y el estrés viene, ¿por qué? Porque tú y yo queremos controlar nuestras vidas. Yo quiero animarte a que en medio de esos momentos de tensión, tú simple y sencillamente te agarres de esta sencilla verdad. El Dios que me ama sabe lo que va a ocurrir en mi vida porque Él tiene el control. Quiero decir una cosa más bien rápido. Para aquellas personas que están aquí con nosotros que no son creyentes, quiero simple y sencillamente someterte a esto. ¿Cómo te explicas que un documento que se ha comprobado por trabajo de erudición seria, que fue escrito 280 años antes de su cumplimiento, pueda predecir de una manera tan detallada lo que va a ocurrir en los reinos del mundo? ¿Cómo nos explicamos eso? Yo quiero animarte a que consideres que la única explicación que hay es que la Biblia contiene la palabra de Dios. Es la única explicación que hay. En este libro está la verdad, está el aliento de Dios. ¿Quieres conocer la verdad? Aquí está en este libro. ¿Quieres conocer a Dios? Puedes conocerlo analizando el mensaje de este libro, porque en este libro se encuentra la palabra de Dios para el mundo. Tú pudieras rápidamente decir, oye, ¿y qué hay con otros libros sagrados? O con otras profecías que se han hecho no cristianas. Yo quisiera animarte bien rápido a que consideres esto. Si tú comparas, te lo aseguro, yo lo he hecho. Si tú comparas la precisión de estas profecías con las profecías de cualquier otro libro, te vas a dar cuenta que la Biblia no tiene comparación. Porque aquí está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Dios permitirá persecución en tu vida. Dios permitirá persecución en tu vida. Una vez que el Señor le da de una manera tan detallada estos acontecimientos a su pueblo de Israel, hace algo inesperado en la siguiente porción. Y lo que hace es que les empieza a decir que Él va a permitir que sufran persecución por causa de su nombre. Los judíos en esta época histórica estaban en Babilonia y estaban sufriendo en manos de los babilonios y de los persas, porque estaban siendo esclavos de ellos. Estaban sufriendo cierta oposición, pero esa oposición ellos la estaban sufriendo por su pecado. Y ahora el Señor les predice que ellos sufrirán no por su pecado, sino por serle fieles a Él. Si en los primeros 20 versículos lo que se hace es que se nos explican los conflictos que iban a tener entre el norte y en el sur, en los siguientes 15 se concentran en un solo individuo, un rey selúcida que gobernaría al norte de Israel, en Siria, y que se llamaría, nosotros comprobamos por la historia secular, Antíoco Epífanes. Algunos eruditos dicen que este rey es el que es ilustrado como el cuerno chiquito que vimos en el capítulo 8. Este rey, Antíoco Epífanes, tomó el trono después de la muerte de su hermano Seleuco IV. A él no le pertenecía el poder, pero obtuvo el poder por medio de intrigas políticas. Todas las personas que se opusieron a él con el paso del tiempo fueron barridas. Inclusive algunos líderes judíos que se oponían a la helenización del pueblo de Israel. Básicamente Antíoco lo que quería hacer era que quería imponerle a los judíos la cultura griega. Y con esa imposición venían una serie de prácticas que los judíos sabían que ofendían a Dios. Entonces ellos se oponían a la helenización. Durante su reinado resurgen las tensiones entre el norte y el sur. Egipto se levanta en armas contra Antíoco Epífanes y este lo derrota. Y termina como controlando Egipto por un tiempo.
Después de eso, Egipto se vuelve a levantar en armas, se rebela contra su reino y Antíoco Epífanes, ya más seguro, vuelve a invadirlo por una segunda vez, pero con un resultado muy diferente. En esta ocasión, cuando Antíoco Epífanes llega ahí, se estaba acercando a Egipto, se encontró que el Imperio Romano estaba apoyando a Egipto. Nosotros sabemos por la historia secular que el delegado, el general que se encontró con Antíoco Epífanes fue Popileo Leno, que enfrenta a Antíoco Epífanes y termina humillándolo de una manera tremenda. Cuentan los historiadores que agarra a este Popileo Leno y le hace un círculo a Antíoco Epífanes a su alrededor, así en la arena. Y luego le dice: mira, Antíoco, si tú sales de ese círculo rumbo al sur, eres un enemigo de Roma. Pero si sales de ese círculo rumbo al norte, rumbo a tu tierra, a Siria, entonces Roma no tiene problemas contigo. Antíoco Epífanes, conociendo el poder de este imperio romano que estaba resurgiendo, humillado, termina retirándose. Obviamente terminó deprimido, enojado, buscando ventilar su frustración. ¿Contra quién creen que la ventiló? Contra el pueblo judío. De una manera tremenda. Los judíos nunca habían enfrentado a un rey que se opusiera a ellos como este hombre. Cuenta la historia más o menos que murieron cerca de 80,000 judíos. Lo que Antíoco Epífanes buscaba era quitar el judaísmo, erradicarlo de Israel y helenizar Israel para así tener un reino unificado que pudiera oponerse a Roma en caso de que un día se levantaran en contra de ellos. Y terminó haciendo cosas tremendas. Prohibió los sacrificios en el templo. Llegó al punto de meter al dios Zeus en el templo judío. Es lo que le llaman la desolación. Espérenme, la abominación desoladora. La abominación desoladora, que la vemos en el versículo 31. Y lo que hizo es que puso a Dios, al dios Zeus, en el templo del Señor, y en el lugar santísimo le ofreció un cerdo a Zeus, en adoración a Zeus. Obviamente el pueblo judío, indignado, reacciona contra estas acciones de Antíoco Epífanes, y hubo una resistencia a mano de los macabeos. Y durante todo ese proceso hubieron muertes tremendas. O sea, miles de judíos murieron a espada o por fuego. Vamos a leer ahora la profecía para que vean ustedes cómo esto está bien, todo esto está bien aterrizado. En su lugar se levantará un hombre, estoy leyendo del versículo 11. En su lugar se levantará un hombre despreciable. Ahí está Antíoco Epífanes, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y después de que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente. En un tiempo de tranquilidad entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas urdirá sus intrigas. Pero solo por un tiempo incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército. Y el rey del sur movilizará para la guerra un gran ejército muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir porque urdirán intrigas contra él. Ahí está la primera victoria de Siria contra Egipto. Y los que comen de sus manjares lo destruirán. Su ejército será barrido y muchos caerán muertos. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal, y en la misma mesa se hablarán mentiras. Pero eso no tendrá éxito, porque el fin aún no ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo. Actuará contra este y volverá a su tierra. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur. O sea, volverá a pelear contra Egipto. Pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim. Ahí está el apoyo de Roma.
y se desanimará. Se desanimó porque fue humillado, lo humillaron los romanos. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego. Personas que estaban siendo fieles al pacto de Dios cayeron a espada y a fuego, en cautiverio y en despojo. Cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos, algunos de los líderes del pueblo caerán, a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está de venir el tiempo señalado. Que era lo que Dios quería que el pueblo supiera con este segundo mensaje. Básicamente que Él iba a permitir que sucediera sufrimiento y persecución en sus vidas. Que así como Él sabía a detalle el cumplimiento de los eventos históricos, Él conocía con lujo de detalle el sufrimiento que su pueblo enfrentaría. Y de la misma manera, a Él le interesaba que los israelitas, que nosotros el día de hoy supiéramos que esos detalles sucedían porque Él tenía el control. Que esa persecución y que ese sufrimiento no venía porque algo había pasado con Él, porque Él hubiera perdido el control, sino porque Él, por causas que nosotros no entendemos, estaba permitiendo que viniera sobre ellos soberanamente. El Dios que conoce todos los detalles que tú y yo vamos a enfrentar, va a permitir que tú y yo suframos persecución por su nombre también. Tú y yo necesitamos saber esto. Un creyente genuino que busca honrar a Dios en medio de este mundo hostil a Dios, va a enfrentar tarde o temprano algún tipo de persecución. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Tú y yo necesitamos escuchar eso. Tú y yo necesitamos meditar esto. Seguir a Jesús en los términos de este mundo no necesariamente es conveniente. Seguir a Jesús no es seguir una buena onda. No es seguir una religión que va a ayudarte a ti a ser un mejor ser humano, un mejor padre de familia, un mejor hijo, un mejor empleado, para que prosperes. Seguir a Jesús en este mundo genera pérdida, trae pérdida, pero trae una ganancia mucho mayor en la eternidad. Si tú y yo midiéramos la conveniencia de seguir a Jesús con los indicadores de este mundo de una buena vida, concluiríamos que no es conveniente. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús va a traer menos prosperidad en tu vida. Seguir a Jesús va a traer menos riquezas, menos popularidad, menos amistades. Vas a encajar menos con este mundo, menos placer carnal, menos compatibilidad con tus vecinos, menos encaje y aceptación con tu familia. Seguir a Jesús en términos de este mundo no es conveniente. Y Jesús nunca nos lo prometió así. Jesús prometió una ganancia en la eternidad. Eso es lo que el pueblo judío estaba teniendo delante de ellos, que ustedes y yo tenemos que poner delante de nosotros también. Esto es bien lógico. El mundo en el que vivimos aborrece a Dios.
Si Dios se hiciera hombre en cualquier época del mundo, le haríamos lo mismo que en el primer siglo. Lo crucificaríamos. Los seguidores de Jesús, genuinos, que están siguiendo al Salvador del mundo, están caminando en contra de la corriente de este mundo. Esa postura simple y sencillamente garantiza hostilidad de parte de los que aborrecen a Dios. Ustedes y yo necesitamos recordar que a quien estamos siguiendo es a un rey crucificado. Por lo tanto, no debemos de esperar menos. Eso puede significar rechazo social, familiar, burlas, menosprecio, discriminación laboral, pérdida de oportunidades de negocio, pérdida de reputación, faltas de respeto, enemistades, hasta agresiones físicas o en algunos casos, la muerte. Fíjense lo que el Señor nos dijo en Mateo 10:16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernantes y reyes por mi causa. Voy a adelantar ahí un poquito. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. A lo mejor alguna persona que me esté escuchando pudiera decir, oye, ¿cómo le hiciste tú para aplicar esa profecía para el pueblo judío, para nosotros el día de hoy? ¿Qué no nos dijiste, Alex, que esa profecía tuvo un cumplimiento preciso más o menos en el 250 antes de Cristo? Dios les estaba anunciando a ellos que iban a sufrir persecución. ¿Por qué nos estás diciendo a nosotros el día de hoy que Dios quiere que sepamos que vamos a enfrentar persecución también? Muy buena pregunta. La razón por la que lo hice es porque los expertos dicen que Antíoco Epífanes era solamente una sombra de un personaje, de un rey que se levantaría en el día final. Un rey que se hace manifiesto de una manera más clara en los siguientes versículos. Un rey que en el Nuevo Testamento se le designa como el anticristo. Y el espíritu del anticristo está operando el día de hoy y operará hasta el fin de los tiempos. Léelo por favor conmigo, ahí en el versículo 36. Y el rey hará lo que le plazca. Ahí está hablando ya no de Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes no pudo gobernar haciendo lo que le placiera. Fue humillado tremendamente por Egipto y por Roma. Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro Dios, porque Él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A los que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Como que iba a repartir toda la tierra por un precio. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él. Y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa y muchos países caerán. Mas estos serán librados de su mano: Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón.
Y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos, pero rumores del oriente y del norte lo turbarán. Y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Capítulo 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Antíoco Epífanes simple y sencillamente estaba apuntando a este personaje que se va a levantar y que va a oponerse a Dios y a su pueblo. Hay diferentes posturas en relación al anticristo. Hay personas que piensan, mucho más sabias que nosotros, que va a ser un personaje, un rey que va a operar históricamente en un tiempo específico y que va a ser notorio, que se opone a Dios y a su pueblo. Y otras personas que tienen una postura más conservadora, probablemente una postura que a mí se me hace más sana, que el anticristo es simple y sencillamente un espíritu, una potestad, como se nos explicaba en el capítulo anterior, una potestad espiritual que influye en los líderes del mundo para que se opongan a Dios y a su pueblo. En el Nuevo Testamento vemos instancias donde Dios les decía por medio de sus apóstoles a su iglesia que el espíritu del anticristo ya estaba ahí entre ellos. ¿Por qué? Porque estaba operando una influencia espiritual que se estaba oponiendo a todo lo que tenía que ver con él y con su pueblo amado. ¿Por qué le dice el Señor? ¿O por qué nos dice a nosotros el día de hoy, el Señor, que vamos a enfrentar oposición a manos de este hombre? ¿Por qué? Principalmente para recordarnos que Él conoce los detalles de nuestra vida, porque Él tiene el control. Y si va a permitir que tú y yo enfrentemos oposición, persecución y sufrimiento, pero todo lo que tú y yo enfrentamos necesitamos saber que Él lo está permitiendo y que no va a salir del límite que Él ponga. El espíritu del anticristo podríamos decir que lo vemos a través, por ejemplo, una mujer que se llama Rebeca en Nigeria hace unos meses. Yo creo que vio el espíritu del anticristo a través del Boko Haram, cuando mató a su esposo simple y sencillamente por ser cristiano. Yo creo que nuestros hermanos cristianos en Egipto, en Libia, vieron el espíritu del anticristo por medio del ISIS, cuando decapitó a 21 de ellos. Yo creo que el espíritu del anticristo lo vieron Aaron y Melissa Klein, unos americanos en Oregón, que este año se les impuso una multa que terminó quebrándolos porque se opusieron a hacer un pastel de bodas para una pareja de homosexuales. Simple y sencillamente le dijeron, yo no puedo hacerte este pastel. ¿Por qué? Porque soy cristiano, no puedo hacerlo. Demandaron a estos panaderos, se impusieron una multa que terminó llevándolos a la quiebra. Yo creo que tú y yo vemos el espíritu del anticristo a través de los líderes de las grandes naciones que promueven, que promocionan un nivel de moralidad que va contrario directamente a la palabra de Dios. Este enero, fíjense, las noticias Fox publicaron un reporte donde se constataba que en el año 2016 la religión que fue más perseguida en el mundo fueron los cristianos. Estadísticas nos dicen que cada 5 minutos muere un cristiano en el mundo, perseguido por su fe. Y tú y yo necesitamos entender esto. El cristianismo que ustedes y yo vivimos aquí, de este lado del mundo, en México,
donde es hasta buena onda ser cristiano, decir que eres cristiano, no es la experiencia que todos nuestros hermanos en el mundo están enfrentando. Muchos de ellos, cientos de miles al año, por profesar a Jesús y serle fieles a Él, enfrentan una oposición tremenda que tú y yo ni nos imaginamos. Y una pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos ha permitido a nosotros de este lado del mundo enfrentar una libertad religiosa que no toda su iglesia disfruta? ¿Por qué? Yo creo que entre otras cosas, una de las razones es porque Él quiere que tú y yo utilicemos nuestra libertad para proclamarlo libremente entre las naciones. Que tú y yo utilicemos nuestra libertad para invertir nuestras vidas y nuestros recursos en el avance de su reino. Yo quiero animarlos a que consideren que si ustedes y yo empezamos donde estamos, donde Dios nos puso, a levantar el nombre de Jesús de una manera más vigorosa, a utilizar nuestros recursos de una manera más estratégica y puntual para que Cristo sea enaltecido entre los pueblos de la tierra, vamos a enfrentar más oposición. Porque este mundo no quiere escuchar a Jesús. Este mundo no quiere escuchar a Dios. Quiere que los profetas de Dios se callen la boca. Y eso nos lanza una pregunta. Si tú como cristiano encajas de una manera perfecta en este mundo, si te sientes como un pez en el agua en este mundo, estás prosperando como todo mundo prospera, como los que no conocen a Dios, personas paganas que abiertamente viven ofendiendo a Dios, son tus mejores amigos y convives con ellos y no sientes tú un golpeteo. Yo quisiera animarte a que tú consideraras que algo no está bien en tu vida. ¿Por qué? Porque aquellas personas que están siguiendo a Jesús, están siguiendo un rey crucificado en primer lugar. Y en segundo lugar, están yendo en contra de la corriente. El ir en contra de la corriente de este mundo trae un golpeteo. ¿Sientes tú ese golpeteo o no? Es sano que tú lo analices, y no solo que lo analices, sino que lo esperes. Es sano que tú y yo esperemos persecución. Dios permitirá persecución en tu vida. Yo quiero serte sincero. Cuando yo estaba analizando este punto, me puse, estaba orando, ¿verdad? Preparando el mensaje. Y le dije al Señor, ¿sabes qué, Dios? No me gusta esta onda. O sea, no me gusta esto de ti. O sea, ¿cómo me dices tú que aparte de todo el sufrimiento que hay en el mundo, yo voy a enfrentar persecución por serte fiel a ti? Está bien que enfrente persecución y sufrimiento por las tonterías que hago, ¿verdad? Pero por serte fiel, Señor, pues a mí me gustan esas ondas de las recompensas y todo eso. O sea, ¿por qué oposición? ¿Por qué persecución? ¿Por qué tiene que ser así? Entre otras cosas, el Señor me animó a que viera el versículo 35. Te lo voy a leer. También algunos de los entendidos caerán, a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. El Señor me ayudó a ver que una de las razones por las que Él permite persecución y sufrimiento es para refinarnos. La realidad de las cosas es que ustedes y yo estamos más apegados a este mundo de lo que nos imaginamos. Amamos este mundo. Queremos establecer nuestras vidas y nuestras familias en este mundo. Medimos nuestra calidad de vida en términos de este mundo. El carro que traemos, el salario que tenemos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y por medio de la persecución y el sufrimiento, algo que Dios hace es que nos ayuda a despegarnos de este mundo. Nos refina, nos purifica. Toda la persecución que tú y yo lleguemos a enfrentar,
al igual que todo el sufrimiento que tú y yo llevemos a enfrentar, necesitamos recordar esto. Dios conoce cada detalle. Dios conoce el alcance de ese sufrimiento y de esa oposición, porque Él tiene el control y lo está permitiendo con un buen propósito. Eso quiere decir que el sufrimiento y la persecución no son en vano. Ponte a pensar en esto. Todo padre cuerdo que le digan que su hijo tiene un tumor, inmediatamente lo entrega a doctores para que lo corten, lo abran y le quiten ese tumor para que lo sanen. No se va a detener ese padre si el hijo empieza a patalear y empieza a decirle: papá, ¿cómo vas a permitir que me corten y me abran y me duela y me lastime? Por el amor que el padre le tiene, va a permitir esa operación, porque Él sabe lo que tiene para su hijo en el futuro. De una manera semejante, tú y yo necesitamos saber esto. Dios va a permitir persecución y oposición y sufrimiento a nuestras vidas. Y esa persecución la está permitiendo porque nos ama y porque tiene un buen propósito para nosotros. Un buen propósito para nosotros. Eso nos brinca otra pregunta. Ok, ¿cómo le hacemos tú y yo para soportar la persecución y el sufrimiento de una manera que honre a Dios? ¿Cómo le hacemos? Quiero honrar a Dios, ya no puedo darle la vuelta. Él tiene el control y Él decidió que esto suceda en mi vida. ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo le hace una persona tan débil como yo, que peca en el tráfico cuando hace calor? ¿Cómo le hace una persona como yo para honrar a Dios en medio del fuego de la prueba, de la persecución y el sufrimiento? Dos cosas bien rápido. Las voy a tratar de dar rápidamente. La primera de ellas es conociendo más profundamente a Dios. Es la primera. Y la vimos en el versículo 32. Léelo conmigo. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Fíjate lo que está diciendo. Lo que nos está enseñando es que conocer a Dios tiene una consecuencia en la vida de la persona. Básicamente nos está enseñando que cuando tú conoces a Dios, te transforma. Conocer a Dios tiene un efecto transformador, y uno de esos efectos es que empiezas a experimentar un poder que no es tuyo, que te lleva a mostrarte fuerte y a actuar en medio de tus circunstancias difíciles de una manera que honre a Cristo. Es lo que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos conocer a Dios de una manera más profunda, y no solamente teórico, me explico. O sea, no solamente conceptos acerca de Dios. Como nos decía el pastor Carlos la semana pasada, tú y yo necesitamos tener una experiencia divina con Dios. Que Él, por medio de su Espíritu, ilumine nuestro entendimiento y nos permita tener un encuentro con Él, de manera que Dios deje ser Dios para ti y se convierta en tu Dios, en tu Padre, en tu Salvador. Fíjate cómo lo pone el versículo 32. Más el pueblo que conoce a Dios, no, a su Dios. Lo que tú y yo necesitamos es conocer a Dios de una manera personal. Cuando te encuentres con Dios de una manera personal, eso va a revolucionar tu vida. Y esa revolución va a producir un poder en ti que tú no tienes, que te va a llevar a comportarte, a pararte fuerte en medio de las circunstancias que sean y actuar honrándolo a Él. Déjenme decirles un detalle más. Nosotros pensamos que es al revés, comúnmente. Nosotros pensamos que para conocer a Dios necesitamos mostrarnos fuertes y actuar. Entonces ahí estás tú, en medio de tus circunstancias, diciendo: necesito apretarme el cinturón y necesito ser fuerte en medio de esta situación, porque si lo soy, entonces Dios me va a permitir conocerlo.
entonces Dios me va a favorecer y me va a bendecir. Yo quiero animarte a que veas que es al revés. Es al revés. El ser fuerte y actuar honrando a Dios no es una condicionante para que lo conozcas, sino el resultado, la consecuencia de conocerlo. La buena noticia es que el Hijo de Dios murió por ti, pagó todos tus pecados en la cruz y por medio de esa muerte abrió las puertas del reino de los cielos. Y pecadores rebeldes, necios, obstinados como nosotros, podemos acercarnos al lugar santísimo y conocer gratuitamente al Dios del universo por nuestra fe en Jesús. Acércate a Él, gratis, y lo vas a conocer. Y cuando lo conozcas, eso va a revolucionar tu vida, de manera que te mostrarás fuerte y actuarás. La segunda, confía en que Jesús te rescatará y te hará brillar en el día final. Quiero llamar tu atención al versículo 2 y 3 del capítulo 12. 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Esta segunda cosa que Dios nos está dando, que nos prepara para enfrentar el sufrimiento y la persecución, es tremenda. Básicamente nos está diciendo que en medio de la angustia, en medio de la persecución y del sufrimiento, nosotros necesitamos poner nuestros ojos en la esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Cuál esperanza? El hecho de que Él viene un día, que va a regresar, que le va a hablar a los muertos y que se van a levantar, que va a haber un grupo que se va a levantar para la muerte eterna, pero que todos aquellos que hayan puesto su fe en Jesús se levantarán para la vida eterna. Y esas personas brillarán como las estrellas en el firmamento. Es viendo nuestra esperanza en el futuro. Es viendo lo que nos espera, lo que nos capacita y nos fortalece para serle fieles a Dios el día de hoy. Ponte a pensar en esto. La iglesia del primer siglo honró el nombre de Cristo, probablemente como ninguna otra iglesia en la historia. Y ellos no tenían todo lo que nosotros tenemos. No tenían teología bíblica, no tenían todas estas ondas que tú y yo ahora gozamos, que nos ayudan a entender la palabra de una manera completa. Ellos simple y sencillamente tenían un mensaje. Recordaban la sangre del Cordero. Recordaban el color de esa sangre. Recordaban que Él había muerto por ellos como su sustituto, y que Él les había prometido que era la resurrección y la vida, y que todo aquel que crea en Él no morirá, sino que vivirá. Esa esperanza ellos los tenían enfrente, y esa esperanza simple y sencillamente los capacitó para honrar a Dios en medio de las circunstancias que tuvieran. Esa ciertísima promesa. Un hombre que se llama Bryan Chapell lo pone de una manera bien sencilla. La iglesia que no tiene una visión del futuro, no tiene el nervio, la energía el día de hoy para honrar a Dios en esta época. Simple y sencillamente no la tiene. El día de hoy se nos quiere convencer y motivar a seguir a Cristo por medio de promesas y bendiciones, y todo te va a ir bien, y tú sigue a Cristo y las cosas van a mejorar. Ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de Cristo es este: no temas, rebaño pequeño, no temas, venga lo que venga, no temas, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Ese es el mensaje. Estamos siguiendo a un Mesías crucificado. Estamos siguiendo a un rey que este mundo rechazó y clavó en una cruz. Y debemos de esperar lo mismo. Pero en medio de esa oposición,
recordemos esto, anclémonos de esta verdad. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Hace unos años un hombre llamado Horacio Spafford sufrió unas pérdidas así tremendas. Él perdió todo su negocio y luego perdió trágicamente a sus 5 hijos. Aunque él no estaba sufriendo por persecución, sino por providencia, en medio de ese sufrimiento se agarró de Cristo y se ancló de la esperanza de la resurrección, del hecho de que nuestra esperanza no está en que las cosas mejoren, no está en que este dolor se va a ir y las circunstancias van a cambiar y el viento va a soplar a mi favor un día, sino en el hecho de que en la eternidad yo tendré mi recompensa. Y él escribió este himno, y es el himno que cantamos ahorita y que vamos a volver a cantar. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Y quiero nomás leerles unas frases. Este himno se llama Está bien con mi alma, Señor. Y fíjense lo que dice. Si el diablo y las pruebas trataran de tentar, controle a mi ser esta verdad. Controle a mi ser esta verdad. ¿Cómo le hizo este individuo en medio de un sufrimiento inimaginable para honrar a Dios? No por medio de experiencias místicas y de emociones, no porque otros líderes llegaron ahí con él, sino porque él se agarró de una verdad. Controle mi ser esta verdad, que Cristo sangró por mi ruin condición y por siempre mi alma salvó. He perdido todo, perdí a mis seres queridos, pero me controla esta verdad. Cristo sangró por mi ruin condición y por siempre mi alma salvó. Glorioso es pensar que mi vil condición, mi pecado, no parte de Él, sino en total, mi Cristo en la cruz por siempre clavó. Él se agarraba de eso y por medio de esa postura pudo decir: rinde honor, alma, a tu Salvador. Que esa sea nuestra experiencia también.